Bueno, buenos días. Mi nombre es Claudia García, soy parte del staff docente de Cefordat, la cual tenemos un área que es Educación Permanente en Salud, donde convocamos a expertos de diferentes temáticas, cuyas ponencias y cursos los socializamos por el canal nuestro de YouTube. Agradecemos la presencia de quienes hoy nos acompañan como estudiantes, como futuros estudiantes de esta diplomatura. Vamos a dar comienzo solicitando a los expertos que se presenten con un currículum abreviado, el doctor Mario Bruno y la licenciada Adriana Alonso. Así que, Adri, ¿te querés presentar? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos en primer lugar. Bueno, yo soy licenciada en psicología clínica, en psicopedagogía y realicé varias, profesora, y realicé varias especializaciones y fundamentalmente trabajo con psicología clínica y psicooncología, en la cual me fui ampliando en diferentes corrientes que pueden ser de utilidad para la misma, como MDR, logoterapia, psicoanálisis, etcétera, que son las que brindan mayor cantidad de herramientas para poder ayudar a los pacientes con este diagnóstico. Cualquier pregunta que me quieran hacer, después va a haber un espacio para preguntas. Sí. Después de la exposición de los expertos, se habilita espacio de preguntas y aproximadamente esta charla durará una hora aproximadamente. Doctor Mario Bruno, ¿querés presentar? Bueno, gracias Claudia. Mi nombre es Mario Bruno, yo soy médico oncólogo. Hace más de 50 años que hago ejercicio de esta especialidad, que me parece una especialidad maravillosa. Fuera de eso hago varias otras cosas, entre ellas comunicación. Presido la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. Últimamente hemos creado la Sociedad de Biociberética, relacionada con inteligencia artificial, que también presido. La idea de esta diplomatura es que sea diferentes a otras. Las pensamos, todas las diplomaturas relacionadas con la psicooncología van a enseñar los aspectos psicológicos generales que les pasa a los pacientes, pero en esta la particularidad que buscamos es qué le ocurre en cada etapa, porque es diferente las situaciones que van ocurriendo en cada etapa del paciente, ¿no? Entonces vamos dando las herramientas para poder ayudar en cada una de las diferentes etapas. Si bien hay un lineamiento general, no es lo mismo un paciente que recién diagnostica la enfermedad que un paciente que está en recaída por tercera vez. Las situaciones que se plantean son diferentes y hay que enfocarlas en forma diferente, y ese es el objetivo de esta diplomatura: enseñar etapa por etapa qué es lo que le ocurre al paciente y cómo poder ayudarlo en cada uno de esos momentos. Estás muteada, Claudia. Lo que quería aclarar es que esta es la segunda cohorte, quiero decirlo al principio, va a comenzar el 20 de abril hasta el 23 de noviembre, es decir, van a ser los terceros sábados de cada mes. Son 110 horas cátedras de formación teórica con también testimoniales, ¿no? Y va a ser los horarios de 9 a 13 horas. Me gusta remarcar esto, que es la segunda corte, y bueno, ya no intervengo más y agradezco la presencia de la calidez humana de ustedes. Bueno, muchas gracias, Claudia. También agregarles que va a ser teórico, pero práctico, porque van a intervenir pacientes con los cuales primero nos van a expresar y ustedes van a poder dialogar con los pacientes, lo cual lo hace sumamente útil. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, la idea, yo les voy a describir
¿Cómo va a ser los módulos? Tenemos 14 módulos. El primer módulo va a estar relacionado, el primer y segundo módulo van a ser teóricos porque vamos a conocer qué es el cáncer, que estamos hablando del cáncer. Antes se creía que era un crecimiento autónomo y anárquico y ahora se sabe perfectamente que es una alteración del código genético y que esa alteración del código genético va a ser por causas externas o internas. Está muy de moda hablar de lo hereditario. Sin embargo, solo el 20% de los cánceres son de origen hereditario. El 80% el origen está en el exterior, algunas conocidas y otras causas desconocidas. En el segundo aspecto, dedicado a los aspectos de psicooncología, de qué estamos hablando cuando hablamos de psicooncología, ¿eh? Cómo es la relación entre el cáncer y el estado psicológico, las situaciones de estrés favorecen la aparición de cáncer, esto vamos a ir desarrollando. Origen psicológico, bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando en el segundo módulo. De todo este tema se ocupa la psiconeuroinmunoendocrinología, que nos muestra muy claramente cómo hay una interacción entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso. Estrés y cáncer va a ser uno de los puntos que vamos a desarrollar en este segundo módulo. Y Adriana, que es la especialista del tema, va a hablar sobre fundamentalmente los aspectos de psicología y cáncer. Los enfermos oncológicos tienen una problemática común, que son el diagnóstico de cáncer, cómo afrontar los tratamientos, sean estos de tipo de cirugía, radioterapia o tratamientos con terapia sistémica. Ya no hablamos de quimioterapia, porque hay muchísimos tratamientos nuevos que vamos a ir viendo cuando desarrollemos el módulo inicial, que son de gran utilidad para la parte oncológica, cómo se reinserta el paciente en la vida diaria, las etapas de recaídas, qué pasa con las segundas líneas de tratamiento cuando el paciente recae, su incapacidad laboral, que es un tema importante y que no en todos lados lo desarrollan, la toxicidad financiera, que vamos a ver de qué se trata, vamos a tomar cuidados paliativos y vamos a llegar hasta fin de vida. En el módulo 3 vamos a hablar de los distintos tipos de cánceres. Hay más de 200 variedades de tumores diferentes. Cada uno tiene origen, evolución, pronóstico y tratamiento diferente. Así que cáncer no es una enfermedad. Cuando decimos cáncer estamos hablando de 273 enfermedades diferentes y hay que saber que son situaciones diferentes en cada uno. Y las diferencias no solo pasan por lo que uno pueda ver en el microscopio, sino si son agresivos, no son agresivos, los diferentes pasos metabólicos a donde están dirigidas ahora las nuevas terapias, los diferentes estadios. Estadios se refieren a que si una enfermedad, por ejemplo, de cáncer de mama, no es lo mismo si uno tiene un nodulito en la mama que si está con metástasis en los huesos o con la enfermedad diseminada en el hígado. Cada uno son estadios diferentes y son diferentes los enfoques terapéuticos. Así que la diferencia de más de estas 200 variedades de cáncer las vamos a ir viendo. En el módulo 4 nos vamos a ocupar de lo que es prevención y diagnóstico oportuno. ¿Qué ocurre en una persona sana que no va al médico a hacer el diagnóstico oportuno? Tiene miedo, generalmente muchas veces el miedo a que le diagnostiquen una enfermedad paraliza, pero es como la cabeza del avestruz, la esconde, pero el problema está. Entonces, ¿qué le sucede al paciente en esta etapa que teóricamente está bien y no concurre ni al diagnóstico oportuno ni a hacer prevención de la enfermedad? La prevención, más de un tercio de todos los casos de cáncer se conoce la causa y evitando la causa uno puede hacer prevención. Ejemplo, el tabaquismo y el cáncer de vejiga, el cáncer de pulmón, formas de leucemia, el aumento de cáncer de cuello uterino. El tabaco no es solo cáncer de pulmón, sino muchísimos tipos de cánceres. Y yo hablo también, doy muchas charlas sobre cáncer, enfermedad curable, y cualquiera de los 273 tipos de tumores podría ser curable si uno lo diagnostica en forma oportuna. Y oportuna es antes de que dé ningún síntoma, por lo cual tenemos que inculcar todo el equipo de salud que la gente concurra en salud,
vamos al médico cuando nos sentimos mal, pero hay que ir en salud y hacer los chequeos periódicos. Cada edad tiene su diferente tipo de cáncer y hacer los chequeos que corresponde. Diagnosticado antes de que dé síntomas, el 97% de los cánceres son curables. Cuando da síntomas, ya la cosa da síntomas por una complicación, no el cáncer en sí. El diagnóstico oportuno es esto que estábamos hablando y con una simple intervención quirúrgica lo solucionamos. El módulo 5 va a ocurrir, vamos a desarrollar, ¿qué ocurre? Le hacen el diagnóstico de cáncer. Para la sociedad, cáncer es sinónimo de muerte, sufrimiento y dolor. Entonces uno le hicieron el diagnóstico de cáncer y es como que está muerto y con un sufrimiento atroz. Y esto no es así, ¿no? Este es el concepto social que se tiene de cáncer y la realidad es que son muchísimos los enfermos que superan, mucho más que los que mueren. El problema es que hay todo un aspecto psicológico que vamos a desarrollar en el cual el paciente que tiene cáncer no lo cuenta porque la gente le dice, ah, qué bien se te ve, ¿cómo vos tenés cáncer? Como que uno, si tiene cáncer, tiene que estar absolutamente mal, destruido, adelgazado, que se le cuenten las costillas. Por eso son. Entonces, los que están bien no lo cuentan. Entonces nos enteramos de los casos que fallecen o casos en que están mal, ¿no? Al enfrentarse al diagnóstico de cáncer, al paciente se le generan un montón de situaciones que las vamos a ir desarrollando. En algunas oportunidades ocultan el diagnóstico, tienen una tristeza profunda, tratan de, en muchos casos, de que los familiares no se enteren para no alarmarlos, ¿no? El diagnóstico de cáncer es una experiencia estresante, supone una carga enorme de angustia y sufrimiento y está asociada, como decíamos, a muerte, pero no a una muerte sencilla, sino a una muerte con gran sufrimiento. Y fundamentalmente uno se aparece la incertidumbre de la vida y la muerte, ¿no? Un diagnóstico yo asocio a la muerte y cuándo, en qué momento, cuándo me va a pasar. Esto es frente al primer diagnóstico de cáncer. Los recién diagnosticados experimentan miedo, angustia, depresión, dudas, un montón de cosas que son muy útiles en este aspecto y después lo vamos a charlar también, el apoyo que brindan los pacientes que ya han tenido cáncer, que son los grupos de ayuda mutua, ¿no? Esto ocurre, es de suma utilidad. Las preguntas que surgen habitualmente es decir, ¿por qué a mí? ¿Qué me va a pasar? ¿Voy a morir? ¿Tendré mucho dolor? ¿Se me va a caer el cabello? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Bueno, un montón de circunstancias que pasan por la cabeza que crean una situación especial en el momento del diagnóstico. El módulo 6 va a ser el primer tratamiento, porque una cosa cuando uno le diagnosticaron, ya está el diagnóstico y ahora me toca el tratamiento. ¿Es quirúrgico que me van a mutilar una parte del cuerpo? ¿Voy a recibir radioterapia y me van a quemar todo? La quimioterapia, la toxicidad que trae, muchísimos mitos respecto a la quimioterapia. Entonces, miedo y angustia por el diagnóstico, pero a su vez otro miedo más agregado por el tratamiento, lo desconocido, ¿no? Es una segunda situación. Al inicio y durante todo el tratamiento, el estrés produce cambios importantes en la vida, hay muchísima ansiedad y suelen aparecer muchos de los síntomas, por ejemplo, de los pacientes que hacen quimioterapia, están dados por la situación de estrés, es como un rechazo al tratamiento. Ejemplo muy claro son los vómitos, las náuseas, es como un rechazo inconsciente al tratamiento que se le atribuye a la quimioterapia, ¿no? Entonces aparecen un montón de síntomas dados por esta sensación de angustia y temor, dolor de cabeza, inapetencia, malestar estomacal, temblores, nudo en la garganta. La gente dice, qué mal me cayó el tratamiento y en realidad no es el tratamiento lo que le está enfocando. Los tratamientos son muy distintos dependiendo de la etapa, el estadio que se diagnostica. Se puede empezar con cirugía, pero no siempre, si la enfermedad está extendida, hay que utilizar y vamos a hablar de todos estos tratamientos oncológicos y cómo el paciente lo va recibiendo. En el módulo 7 vamos a hablar sobre qué ocurre. El paciente hizo tratamiento, está bien y de repente aparece una nueva lesión que se llama recurrencia de la enfermedad.
Cuando creía que estaba todo superado, otra vez reaparece la enfermedad, otra vez la problemática, pero ahora acrecentada, porque el paciente estaba con fe de que ya había terminado, no iba a tener más, aunque el médico no se lo hubiera dicho, interiormente cree que sí. Entonces, detecta nuevamente, ¿no? Entonces, los aspectos son diferentes. Entonces, esta posibilidad, no es posible predecir que un cáncer recurra o no, pero cuanto más avanzado se lo diagnostique inicialmente, más probable es que vaya a reaparecer. La gente se pregunta por qué a mí, por qué volvía a aparecer una vez que yo ya lo había superado, qué mal hicieron, me habrán tratado mal, surgen un montón de otras dudas, ¿no? ¿Por qué reapareció? ¿Qué significa la salud? Ahora que reapareció ya no se me va a ir más del cuerpo. Cambió el estadio de la enfermedad, era estadio 1 y ahora es 4. Bueno, todas estas dudas que se plantea el paciente es lo que vamos a tratar en este módulo. En el módulo 8 es los pacientes frente al segundo tratamiento, porque una cosa es la recaída, lo mismo que cuando era inicialmente, una cosa es el diagnóstico, la otra el tratamiento, y ahora vamos a enfrentar un segundo tratamiento. Y ese segundo tratamiento generalmente son con drogas que no se usaron en el primero o con terapéuticas que no se usaron en el primero. Entonces esa experiencia del primer tratamiento de repente no es tan útil para ser aplicada en el segundo tratamiento. Entonces, cuando esto sucede, está hablando de un cáncer recaído, un cáncer progresado, y si regresa después de la administración de un tratamiento, es posible que yo tenga que utilizar otras cosas o las dudas de nuevo si esos fármacos que se hicieron estuvieron bien dados, por qué recayó la enfermedad, una serie de planteamientos que le ocurre al paciente. Las opciones de tratamiento son múltiples y van a ser ofrecidas de acuerdo a cómo está el paciente, al diagnóstico de la enfermedad, a todos esos puntos que hablamos inicialmente que dice los distintas diferentes cánceres, porque probablemente cambió. Incluso a veces, por ejemplo, en cáncer de mama, se miden algo que lo vamos a ver durante el curso, como que son receptores hormonales o la alteración de un gen, y resulta que en la recaída, aunque sea el mismo cáncer de mama, esto cambió, implica otro tipo de tratamiento. Bueno, es muy importante que el paciente hable con el médico, esto es lo que tenemos que explicar, y estar nosotros dentro del equipo de salud atentos a las preguntas que nos puede hacer el paciente y nosotros estar preparados para poder enfrentar esta situación, ¿no? El equipo de salud. El paciente va a tener más confianza si uno le explica. Cuando la incertidumbre crea mucha sensación de angustia. Si uno trata de explicarle desde cada ángulo, el esteticista desde el aspecto estético, la terapista ocupacional desde su punto de vista, pero cada uno de su ángulo va explicándole la situación al paciente, el paciente sabe a qué se enfrenta y va a tener mucha mayor tranquilidad para enfrentar lo que se recae. Bueno, cuando recae por tercera vez o cuarta vez, muchas veces vamos a hacer tratamientos que ya no son con criterio curativo, son tratamientos para controlar la enfermedad. A ver, para que ustedes lo entiendan, una persona hipertensa toma un antihipertensivo y no es curativo, es controlar la hipertensión. Uno vive perfectamente bien, toma una pastillita todos los días y anda perfecto. Bueno, en el cáncer es algo similar, se busca cronificar la enfermedad con algún tratamiento, en algunos momentos pueden no utilizar tratamiento, en otras etapas sí, algunos tratamientos, para ir controlando la enfermedad y darle calidad de vida y tiempo. El objetivo no es darle tiempo, que viva retorcido en una cama de dolor 3 meses más, el objetivo es darle calidad de vida. Si uno le da calidad de vida es porque el tumor está controlado y como consecuencia va a vivir más, pero está fundamentalmente orientado hacia la calidad de vida. Los pacientes con la enfermedad avanzada pueden ser de inicio, porque muchas veces el paciente no consulta y cuando consulta por primera vez ya la enfermedad está totalmente diseminada. O son pacientes que recayeron en una primera línea, una segunda línea, una tercera línea de tratamiento, ¿no? Pueden ser de los dos lados. Y son diversos tumores y esta etapa de tratamiento también va a diferir y ser diferente de acuerdo a cada tipo de tumor.
Los más frecuentes que pueden recaer son mama, pulmón, próstata, colon, cuello uterino, riñón o ovario, porque a su vez son los tumores más frecuentes que existen, entonces también son los que tienen mayor posibilidades de tener recaídas. Y los tratamientos a emplear en general, cuando ya son con criterio paliativo, raramente son tratamientos locales, como son la cirugía o la terapia radiante, sino que van a ser tratamientos con fármacos, ya sea quimioterápicos o no quimioterápicos, dentro de la gran batería de tratamientos que hay ahora por fuera de la quimioterapia. También se puede entrar en otra etapa, que es la etapa de protocolos de investigación clínica. Muchas veces cuando están agotados los tratamientos, uno ofrece al paciente unos fármacos que se están estudiando, entrar todo totalmente arreglado y está todo establecido correctamente, el paciente firma su consentimiento y entra en un protocolo que es de investigación clínica. La decisión del tratamiento va a depender de cómo está el paciente en el momento de tener un tratamiento de mantenimiento, de cuándo reapareció la enfermedad, de alguno de estos 200 y pico de tumores, cuál es el tumor, pues es diferente en cada caso, hasta dónde se está extendiendo la enfermedad, si compromete el cerebro, el hígado, el pulmón o qué está comprometiendo, como decía, los órganos vitales comprometidos, y qué quiere el paciente, porque fundamentalmente siempre hay que respetar la decisión del paciente. Uno le explica, para que el paciente tome decisiones, uno tiene que explicarle correctamente y con una verdad que sea entendible y aceptable de transmitirla. Uno no puede decir, mire, usted tiene cáncer, se está por morir, quiere hacer tal tratamiento, sería un salvajismo. La palabra es terapéutica y mal empleada provoca enfermedad y provoca alteraciones. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta y hay que respetar las decisiones, los valores y deseos del paciente. Cuando el cáncer regresa puede resultar devastador para el paciente, también para la familia, y surgen todas las emociones, como cuando se hizo el cáncer por primera vez, incluso muchísimo más fuertes. Cuando el cáncer regresa, hay dos opciones: o el paciente es optimista y enfrenta la enfermedad acompañado siempre por el equipo médico, o entran a veces en unos cuadros de depresiones severas, ¿no? El módulo 10 vamos a ver cuidados paliativos. Ya no empleamos medicación oncológica, sino cómo cuidar a ese paciente hasta sus últimos días para que tenga siempre orientados a la calidad de vida, ¿eh? Que el paciente, no necesariamente el paciente en cuidados paliativos es un paciente que está por morir. Puede haber casos, por ejemplo, de cáncer de próstata con metástasis ósea que requieran analgésico y vivir 10 años. Así que no necesariamente los cuidados paliativos tienen que emplearse en el final de vida. Es un cuidado activo y total del paciente, no es nada más que uno le dé un analgésico, esto es completo. Incluye también al grupo familiar y a partir de un equipo de atención multidisciplinaria. Esto es una visión más amplia del paciente. Se debe esperar no que el paciente esté muy mal para los cuidados paliativos, no cuando no hay más nada que hacer, sino cuando hay cosas para hacer y ayudar al paciente. Los cuidados paliativos no aceleran el proceso de morir, pero tampoco lo posponen, ¿eh? La idea es que el paciente está bien, no es decir, ay, pobre, está sufriendo, le voy a dar un analgésico y lo mato, o no, que viva, con tal que viva retorcido de dolor. Esto no es así. Esta frase está muy bien, la tomé, que dice: no se puede morir curado, pero se puede morir sanado. Sanado en el sentido de estar sin sufrimiento y que sea una muerte digna. Una muerte digna es acompañado de sus seres queridos, rodeado de los lugares donde el paciente vive habitualmente, y no en una sala de terapia intensiva conectado a 20.000 caños y sin poder decir una palabra con los seres que uno quiere. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes graves, cualquier enfermedad. En oncología se usa mucho, pero también el cuidado paliativo es para otras afecciones. Un tema que se toca poco en las diplomaturas, ya estamos llegando al final de las temáticas, es la toxicidad financiera. ¿Qué le pasa al paciente? Deja de trabajar y entonces de repente tiene gastos extras que no tiene cómo cubrirlos, y eso pasa a ser un problema muy serio. Muchas veces en el hospital los pacientes no tenían para volver a su casa, venían a aplicarse y teníamos que pagarle el pasaje de vuelta porque no tenían
para volver, ¿no? Entonces, esta dificultad de la enfermedad bloquea muchas veces lo que es la parte del trabajo y esto trae otra angustia. Por eso la enfocamos como un punto especial lo que es toxicidad financiera. Son los gastos que el paciente paga por cuenta propia, que muchas veces no están cubiertos. Uno está con dolor, sale, va a comprar un analgésico y con tal de aliviarlo, va y paga lo que fuera para estar mejor, por ejemplo, ¿no? Eh, Muchas veces cuentan a los pacientes que han pasado por esta etapa que tienen un incremento en más del 20% de su ingreso en gastos médicos. Bueno, esto es el término toxicidad financiera. Vamos a ir ya para ir terminando al módulo 12, que es final de vida, cuando el paciente está por fallecer, el acompañamiento que hay que hacer al paciente. Esta es una etapa muy importante y a veces hay que aprender que hasta no decir nada es acompañarlo y darle la mano y estar al lado del paciente en el momento final de vida. Eso puede ser más importante de lo que uno puede estar hablando, ¿no? Esto va orientado a todo. Como toda la diplomatura está orientada a todo el equipo de salud que tiene que entender este momento. El concepto de dolor total implica el sufrimiento, no solo lo que duele como dolor físico, sino el aspecto psicológico, social, espiritual, todo lo que le ocurre al paciente en esta etapa. El equipo de cuidados paliativos debe estar preparado a identificar y abordar la gran cantidad de síntomas que aparecen en este momento. Bueno, en el módulo 13 es el duelo, ya es con el paciente, con el familiar del paciente. Esto tiene que ser integral, no solo dirigido al paciente, sino al familiar del paciente, en el periodo de pena o dolor, que siga la muerte del ser querido. La mayoría de las personas lo van a superar con el paso del tiempo, pero otros no, y necesitan a veces el acompañamiento y la terapia prolongada. Hay diferencias entre lo que es dolor, luto y duelo, que lo vamos a ver en el transcurso de la diplomatura, y el módulo 14 es integrativa, el contexto de lo que debe ser la atención del paciente oncológico en la medicina humanizada. La atención humanitaria se caracteriza en un conjunto de prácticas orientadas a lograr la mejor atención del paciente. La atención de la salud humanamente contribuye a que sea recibida por el otro y esto mejora extraordinariamente la relación entre el equipo de salud y los pacientes. Las acciones de todos los profesionales, de las instituciones, formadoras de los profesionales que atienden a la salud, serían las que tienen que dar ejemplo y desarrollar este tema que no muchas veces está desarrollado. Bueno, humanizar la medicina, el proceso de humanización docente-alumno contribuye fuertemente a la formación de futuros miembros de equipos de salud que tengan estos conceptos. Hay que, a partir de todos los trabajadores del área, hay que inculcarlo y trabajarlo para que cada uno desde su área brinde. Hay que pensar, ¿qué necesitaría yo si estoy en esta circunstancia? Y aplicar lo mismo que uno quisiera que es para uno. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación y este es el módulo inicial para dar comienzo en el próximo mes a lo que sería el curso o la diplomatura de cuidados paliativos. Muchas gracias y le paso la palabra a Adri. Vamos a dejar de compartir. Muy bien. Bueno, yo soy Adriana Boto Alonso. Acá quedó el nombre de Facebook. Me nombro para todos los participantes, ¿sí? Bueno, voy también a pasar a compartir pantalla, pero fundamentalmente quiero explicar algunas cuestiones que van de la mano de la oncología y la psicología, porque bueno, el doctor ya ha explicado claramente lo que refiere a cómo se irá dictando la diplomatura en el curso del año y de los diferentes módulos. Acá, acá. Bueno, hace
En realidad, mucha gente no conoce la psicooncología. Probablemente nosotros que estamos en salud nos resulta una palabra como bastante familiar. Pero en realidad data de ya de 1950 cuando se empezó a hablar de la importancia del estado de salud mental de los pacientes que eran diagnosticados de cáncer. Llevó, como toda ciencia, mucho tiempo y recién en 1970, voy a hacer este encuadre que me parece realmente valioso para adentrarnos en lo que es la diplomatura, que la doctora Holland, que era psiquiátrica, editó los apartados con toda la base científica para incluir la psicooncología como una subespecialidad de la oncología y de la psicología clínica como ciencias. ¿Por qué? Porque la interacción entre estas disciplinas, la psicología y la oncología, era esencial para llegar a poder abordar los diferentes momentos, y no solo el impacto, ¿verdad?, sino los diferentes momentos del paciente con cáncer. Esta unión da relevancia al aspecto físico y al aspecto mental, ¿sí?, de la salud mental. Es decir, a lo que nosotros llamamos dentro de nuestra corriente humanística, específicamente la salud o la persona como ser integral. Entonces se trazan lineamientos que refieren específicamente a todas las dimensiones relevantes del ser humano, las que son emocionales, sociales, psicológicas, y que van a influir no solo en el diagnóstico, sino en la posible recuperación, que cada vez es más. La psicología, saben todos que es una ciencia que estudia todo lo que son los procesos mentales, y en la psicooncología toma un abordaje bastante más allegado al paciente, porque cumple algunas aristas diferentes que ya lo vamos a ir viendo cuando estemos trabajando sobre el rol del psicooncólogo. Las dimensiones que vamos a estar analizando también en los pacientes oncológicos son las tres que se trabajan también en la ciencia como psicología, que es la cognitiva, es la afectiva y es la conductual o comportamental, que infiere a los diferentes movimientos, aptitudes y actitudes que vamos a tener que ir observando. Bueno, esto es lo que había empezado a denunciar. Nosotros tenemos como misión o propósito esencial garantizar una atención que sea completa y centrada en el paciente durante todo el tratamiento con cáncer. Al abordar estas necesidades que se mencionan como objetivos de la psicooncología. Mejorar significa dar calidad de vida. Nosotros tenemos un lema, que es el lema calidad de vida hasta el último suspiro, y es en todos los momentos que sea posible, y en la clínica uno va observando cómo de repente una persona al recibir un diagnóstico sufre un impacto, se quiere aislar, las emociones son muy disruptivas, y en esos momentos hay que estar acompañando, ayudando, buscando estar atento a cuáles son nuestras intervenciones. Ahora voy a ir a ese tema. Junto como equipos interdisciplinarios, es decir, están el médico oncólogo, el médico, puede haber un médico clínico, algún otro médico o alguna otra especialidad que refiera específicamente a otra patología que tenga el paciente, porque a veces vienen pacientes diagnosticados con un cáncer que no tienen otras problemáticas en otros aspectos de la salud integral, ya sean físicos o mental.
y en otros casos nos encontramos con situaciones más complejas, pacientes con menor intolerancia a poder soportar este diagnóstico o con muchas experiencias a cargas emocionales por pérdidas que ha vivido o por estados físicos donde están comprometidas su salud. Me acuerdo de una paciente que tenía un tumor y que de repente yo había tenido un tumor en el cerebro, si bien no estaba curado, estábamos haciendo un trabajo también cognitivo-conductual para que recuperara algunas cuestiones del habla, de la escritura y demás, y de repente un día estaba muy extraña y no respondía. eh, Pedí para tomarle la glucemia porque era una paciente diabética y estaba a punto de hacer un coma diabético, así que inmediatamente tuvo que ser internada. A veces es importante desenfocarnos o tener la mirada generalizada en estos aspectos porque no nos centramos como que el cáncer puede llevar inmediatamente a morir. Y nos encontramos de repente con situaciones que, no lo estamos, que las estamos minimizando. Entonces, por eso, cuando hablamos de integral, es integral, ¿sí? Todo lo que confiere ese ser humano, como toda la historia clínica de ese ser humano, tenemos que tenerla muy presente. Y el estado de salud mental también. Si es una persona con un estado de salud mental equilibrado, que tiene tolerancia a la frustración, se podrá trabajar mejor. Pero bueno, justamente en la psicooncología lo que más se nos va a jugar durante todas las etapas del diagnóstico médico del oncólogo y de los tratamientos diferentes, el miedo a los tratamientos, si se le cae el pelo, si no se le cae el pelo, si va a tener fuerza, si se va a sentir debilitado, en fin, todo lo que le puede llegar a ocurrir a esa persona va a ser objeto de nuestra mirada clínica para saber si es un requerimiento la asistencia de repente de otra subespecialidad o una especialidad específica como la psiquiatría. Hay muchos pacientes que suelen mostrar emociones totalmente diferentes a lo que sus seres queridos, amistades, están acostumbrados, se aíslan, hacen de cuenta que no pasa nada, que son todas las etapas que hablaba el doctor, que las vamos a ver en el módulo, en los diferentes momentos, cómo reaccionan, y de repente ahí la intervención de un psiquiatra, capaz que está necesitando endorfinas, que no hay manera de que genere herramientas porque está muy negado, la hostilidad a recibir un nuevo tratamiento o cuando hay recidiva y ya no quiere saber más nada, dice hasta aquí llegué. Bueno, ahí está toda la construcción de ese proceso en un momento que no es sencillo, porque hay momentos de dolor, claramente, y hay que estar solapando con todas las técnicas, estrategias, medicamentos y todos los profesionales de la salud que puedan interferir, estar asistiendo, atentos y a la vez intercambiando. ¿Por qué? Porque es tan importante la comunicación entre los profesionales de la salud que atienden a un determinado paciente, como es importante que tenga el apoyo emocional un paciente diagnosticado de cáncer y con los diferentes cambios que va a tener en el transcurso de su cura o de su tratamiento o de los cambios que tenga en el diagnóstico o los cambios que tenga de drogas, de quimios, etc. Por eso hablamos de calidad de vida y por eso hablamos de salud física y de salud mental.
Y por eso hablamos de equipo interdisciplinario y podemos marcar una diferencia significativa cuando estamos atentos a todo esto en la vida y en el desafío de esas personas que enfrentan un cáncer. Tenemos objetivos en psiconcología que están incluidos dentro de lo que es toda la cursada, es brindar al paciente diagnosticado recursos y tácticas, técnicas, etcétera, pero también construirlas con él cuando tiene herramientas propias. Esto sería como el estado ideal, que el paciente pueda estar predispuesto a escuchar y estar atendido, acompañado por un psicólogo, un psicooncólogo, más allá de todos los apoyos emocionales que requiere. Personas para poner en marcha estrategias emocionales y conductuales y de pensamiento que le permiten nada menos que tener sobrellevar todo esto de una forma más saludable. De esta manera, al mantenerse un equilibrio mental sano, bueno, menos posibilidades de estar con las defensas bajas, porque somos seres integrales, menos posibilidades de tener que recurrir a psiquiatría y demás. Y si esto no es posible porque no está dispuesto a generar sus herramientas, no podemos esperar. Aquí hay que actuar en la inmediatez. Otras cuestiones importantes es brindar una comprensión que sea realmente integral entre factores psicológicos y oncológicos, desarrollar habilidades que refieren a la evaluación y al manejo de las necesidades psicológicas, pero vamos a tener que tener en cuenta que todo el panorama y el encuadre de situación va a cambiar después del diagnóstico. Por eso decimos siempre que hay un antes y un después. Las rutinas se modifican absolutamente todas, por lo cual vamos a también a trabajar específicamente quién va a ocupar los diferentes roles, quién se va a hacer cargo de qué, quién tiene herramientas para, y incluir a la familia o a los afectos. Yo siempre hablo de los afectos. Capacitar en la aplicación de intervenciones psicológicas específicas también es relevante para todo lo que tiene que ver con poder soportar en algunos casos, porque sabemos que algunos casos son complejos, el tratamiento. Y explorar en la investigación actual las tendencias emergentes que refieren en el campo de la psicooncología específicamente. Adriana, perdón Sí, que interrumpa. por Te 14 minutos. quedan 2 minutos porque queremos darle la palabra a los asistentes, a ver si quieren hacer Yo alguna creí que consulta. tenía media hora, tengo 14 minutos dados recién. Bueno, para ir cerrando, a ver si los asistentes quieren hacer alguna pregunta para propiciar la difusión de esta diplomatura, ¿sí? Sí, no sabía que tenía 14 minutos. No, no, Perdón. podés tomar más, pero yo para colaborar con ustedes en la difusión sería interesante escuchar las preguntas específicas de quienes hoy nos acompañan, ¿sí? Bueno, voy a hablar del temario para que puedan estar informados. Introducción a la psicooncología, aspectos psicológicos del cáncer, organización postdiagnóstico respecto a todo lo que confiere a los roles, aspectos laborales, financiamiento de los tratamientos, que era lo que había mencionado, que era toxicidad financiera, que lo mencionó el doctor. Hay pacientes que se quedan sin guarda de puesto de trabajo, que no tienen más los profesionales que lo asistían, que no tienen más la atención de una obra social o de una prepaga y que tampoco tienen recursos. Bueno, nosotros vamos a hablar de todas las fundaciones, ayudas y todas las posibles variantes que pueden otorgarse
para que nada de esto infiera en la calidad del tratamiento, aunque algo va a inferir en el orden del movimiento emocional que produce. Distintos tipos de cáncer, bueno, ya lo dijo Mario, etapas y abordajes de las mismas, el paciente y su subjetividad. Etapas del tratamiento implica abordaje de diferentes aspectos que incluyen desde las corrientes terapéuticas, que las vamos a ir viendo las diferentes corrientes terapéuticas, y también vamos a hablar de las técnicas, tratamientos, y hay un aspecto que es muy importante a considerar, que hay cuestiones que en lo físico no se pueden tratar en forma generalizada. Por eso vamos a traer casos clínicos, porque en los casos clínicos podemos ir viendo como más finito, para decirlo de alguna manera, claro, lo que infiere a lo subjetivo y que es específico de cada ser humano, como cuando hay que decodificar qué le pasa, ¿sí? Y hay a veces y las metas, propósitos, objetivos de vida, y a veces entra en la incertidumbre y el impacto dentro de lo que ya viene a preguntas del orden de lo filosófico o de lo religioso o de lo espiritual. Entonces, a eso también hay que darle curso, porque son puntos de fortaleza, ¿sí? Y también ayudar a la familia o a los afectos o a los apoyos emocionales, porque ellos también son pacientes. Y esto no nos podemos olvidar, porque quienes acompañan padecen como el que está enfermo. La cronificación de la enfermedad, los aspectos conductuales y comportamentales, las emociones, fin de vida, duelo, etapas y abordaje de las mismas, el paciente y su subjetividad, etapas de tratamiento implica eh, todos los aspectos que incluyen desde las diferentes abordajes. No, este ya lo había dado planificación, sí, porque por apurarme. La epidemiología, aspectos que refieren a la salud mental de las personas que ya están diagnosticadas de cáncer, evaluación psico-oncológica en oncología, afrontamiento y resiliencia en pacientes oncológicos, comunicación y habilidades en las entrevistas, intervenciones psicológicas en el tratamiento del cáncer. Esto infiere a todo lo que está paralelo al aspecto médico de la diplomatura, que es lo psicológico o psico-oncológico. Cuidados y cuidador, apoyo a la familia, aspectos éticos legales de la psico-oncología, investigaciones en psico-oncología, práctica clínica, casos clínicos y estudios. Bueno, hago un repaso en un minuto. Las clases son teóricas prácticas, van a estar impartidas acorde a nuestra especialidad, estudio de casos clínicos reales para poder aplicar conocimientos adquiridos, que lo puedan ver claramente, que puedan escuchar. A veces hay que ser cuidadoso con qué preguntar, que ya eso lo vamos a hablar. Estábamos pensando incluir talleres prácticos para poder trabajar también habilidades de intervención, sesiones de discusión y análisis de investigación relevantes en el campo, prácticas supervisadas de casos clínicos. Y bueno, está dirigido a no solamente profesionales de la salud, como médicos, psicólogos, psiquiatras, acompañantes terapéuticos, enfermeros, sino que también a veces los cuidadores, las personas que acompañan a un ser querido y que están ávidas de conocimiento y de poder evolucionar y poder ayudar a quienes están acompañando, que fueron atravesadas por estas problemáticas y también quieren incursionar en el área. Bueno, ellos también pueden asistir. Sabemos que la duración es de abril a noviembre, que son 8 meses, y que la modalidad va a ser virtual, pero Sephora va a tener las clases grabadas y va a avisar para poder subirlas, y que ustedes, si no pudieron estar por alguna razón, que sí pedimos que estén, porque obviamente que da espacio para vivirlo o poder preguntar, pero puede pasar, lo pueden observar, lo pueden ver luego. Va a haber clases de consulta, se realizará un trabajo de integración final y ese trabajo
se va a ir un mes antes ya enviando a nuestros mails. Ustedes elegirán un caso para poder ir haciendo las adecuaciones y los ajustes correspondientes para que también tengamos tiempo de ver si hay que corregir, agregar algo, conversar con ustedes y tengan la posibilidad de exponerlo de manera que, bueno, todos podemos aportar y nutrirnos con lo que el otro brinda. O sea que esto no solo será de entrega escrita a través del mail, sino que tendrá ida y vuelta y luego en la última clase cada uno realizará la exposición y finalmente la entrega de diplomas. Bueno, me quedo mucho por dar, como siempre. Bueno, vamos a dejar de compartir Bueno, pantalla. la idea es convidar los lineamientos generales de la diplomatura, cuyo programa ya se va a subir en Classroom. Ahora nos gustaría, en los 10 minutos que nos quedan, si alguien quiere hacerle una pregunta a los expertos o presentarse o contar qué los trae a formarse en esta diplomatura a través de Sefordat. Así que si quieren activar los micrófonos y aprovechar de hacer alguna consulta, estamos atentos a ello. No te puedo creer. Enchufa tu casa de cosas. Bueno, yo me presento, me llamo Ray Patricio, soy estudiante de la carrera de medicina, pero tuve la oportunidad en 2 ocasiones de trabajar en la área de PAME de la parte de Ocomplan, así que tuve contacto con la parte oncológica y también con cuidado de un paciente oncológico. Y desde ahí como que ya me apunta todo eso para seguir en esta área, así que conozco al doctor Mario Bruno, hago, hago parte de un grupo que tenemos de coro. Entonces, yo cuando vi que subió esto del webinar, me interesó bastante y como todavía no soy un estudiante ya fine de carrera de grado, quería saber si podría incorporar también, pero con lo que dijo la doctora Adriana, que sí, que está dirigida a cuidador también, entonces ya que me contestó una de las preguntas. Y la otra sería con respecto a, a los horarios y el caso del trabajo final. Va a ser, por ejemplo, nos dan un caso o nosotros tenemos que crear el caso Vos de vas cero. a poder, ¿cómo es el nombre, Patricio? Sí, Jaike Patricio. Ray Patricio. Bueno, Ray Patricio, vos vas a poder elegir algo que sea de tu interés. Este es el punto rico, que nosotros no vamos a decirte qué tenés que hacer. Mira, te doy un ejemplo. El año pasado había un grupo que trabajaba en estética oncológica y realizó una presentación precisa de toda la temática que le interesaba, porque era lo que iba a poner en práctica. De repente, si hay una temática que es lo que a vos te convoca y querés investigar más y querés presentar algo más o querés preguntar o querés bibliografía, justamente estamos para eso, para poder ayudarte y apoyarte en lo que sea tema de tu interés dentro de lo que confiere la diplomatura en psico-oncología, que incluye las dos áreas. De repente, quizás estando en medicina, querés enfocar más desde el punto de vista médico, o no, o querés averiguar más cuánta inferencia puede tener la psicología o la psico-oncología dentro del área. Eso va a ser en el transcurso quizás de la cursada, excepto que ya lo tengas pensado y ya tengas temáticas o como propósitos, que a veces uno dice, me encantaría saber esto,
bueno, lo vas a ir desarrollando y bueno, nosotros te vamos a estar para ayudarte, apoyarte en todo lo que necesites. No sé si responde a tu pregunta. Sí, gracias. Y tenía una pregunta para el doctor, porque vi mucho eso con respecto a los reincidentes, en el sentido de que cuando van con un tratamiento y este tratamiento por algún motivo, bueno, volvió nuevamente el cáncer y va a ingresar nuevamente, pero los médicos auditores le aprueban, o sea, le auditan el tratamiento igual al anterior. O sea, con lo que expuso usted, no sería un nuevo tratamiento, no entiendo por qué deberían seguir con lo mismo ya que venían con este tratamiento. Patricio, como idea general, si un paciente recayó a un tratamiento, no puedes volver a aplicar lo mismo a lo que recayó. Entonces, la idea en general, como lineamiento general, es que uno utiliza otro tratamiento. Ahora hay casos especiales. Por ejemplo, el caso de ovario es muy respondedor a cualquiera de los tipos de platino. Si pasó más de un año y el paciente recayó después del año, para ovario se considera que hay que volver a utilizar platino. Por eso son casos individuales, pero como idea general, en principio uno debería utilizar otro tratamiento, pero hay casos especiales, todo en medicina, nada es 100%, 2 más 2 no es 4, son ideas generales, ¿no? Pero de repente en casos específicos hay que volver a hacer el mismo tipo de tratamiento. Ponele una paciente con cáncer de mama que se operó un nodulito y volvió a aparecer otro nodulito y no hay otra cosa, tenés que volverla a operar y sacarle a lo mejor toda la mama en lugar de la misma mama, pero volvés a hacer cirugía. Por eso, esos son casos especiales para cada caso es individual. Yo digo que la oncología, y creo que toda la medicina, pero lo que yo hago es oncología, es artesanal, es paciente por paciente, no hay dos pacientes iguales. La idea dicen que la medicina es un arte. Creo que el arte es bajar de lo general a aplicarlo a cada paciente en forma individual. De repente hay 10 pacientes con estadio de cáncer de mama estadio 2 y las 10 reciben tratamientos diferentes, ¿no? Pero la idea general es que hay que cambiarlo, pero hay casos especiales en que hay que volver a hacer el mismo tratamiento. Gracias. Y lo mismo pasa con la psiconcología, porque es artesanal, es personal, es subjetivo, eh, y no hay dos personas iguales, obviamente, y hay que detectar qué le pasa. Sí, yo creo que peca mucho la medicina en el momento actual de eso. Está tal normativa, está tal protocolo y a todos los pacientes con ese diagnóstico se le aplica ese protocolo. Yo creo que eso no va, hay que estudiar paciente por paciente y qué es lo mejor para ese paciente. ¿Alguna otra pregunta, dudas, comentarios? Mónica, ¿vos estuviste en algún otro momento? ¿Puede ser? ¿O te conozco de otro lugar? Sí, sí, un poco. El doctor me conoce, estaba en el grupo Ah, Corazón con Locos de y del grupo de allá, capaz que en sí, alguna reunión. y después hemos estado, bueno, he estado con el grupo de bueno, sí, sí, a ver, especialistas en estética oncológica con Karina Tercián en el hospital Curí, en el hospital de clínicas, así que un poco también la inquietud de Haik era saber si nosotros como esteticistas o máster en estética oncológica podríamos participar. Así que bueno, gracias. Te contesté. Sí, más que ampliamente contestado, muchas gracias, doctor, por la iniciativa. La verdad que sumamente enriquecedor va a ser poder hacerlo, así que de ya muchas gracias a todo el equipo. Bueno, Bueno, gracias. sí. Y bueno, sí quería hacer una consultita, porque hasta ahora estamos, de los planteos que se hicieron, es enfocado a oncología en adultos. Querría preguntar si en algún punto
se podría o se abordaría psicooncología en pediatría, o quizás a los padres que acompañan a esos niños, ¿no? A ver, no sé si pueden contestar. Es como otra especialidad, Ok, Mónica. La ok. oncología infantil es totalmente diferente. Los tumores son diferentes, la Sí, sí. respuesta a las dosis. Yo hago auditoría general oncológica en una institución y las dosis que se utilizan para chicos triplican las dosis de los adultos que matarían a un adulto, porque es como otra especialidad. De cualquier forma, algún caso puntual vemos dentro del grupo de familiares de pacientes, tenemos 2 casos de mamá de chiquitos y están junto a nosotros, Adri las viene, el grupo de Oncoloco Familia, Ujú. pero en realidad es como otra especialidad, así que no específicamente no la vamos a tocar, algún caso de referencia podemos ver, pero no lo vamos a desarrollar. No lo tomaríamos acá, pero si vos necesitas algo, sí, Sí, Ok, buscame. ok. gracias. Estoy Bueno, acá. gracias, Adriana. Era como muy general la pregunta, pero por Estoy ahí metida en tengo, el tema, así sí, que cualquier duda que bien. necesites, Bien, sí tengo algo, un caso que por ahí estaría, digamos, un caso, ¿no? Ya terminó, escribime si querés, pasó de el ser acompañante, es una persona que, bueno, que ha sido trasplantada, sí, de médula, y me gustaría también, o sea, traerlo como para ver en qué punto puedo, digamos, aprender para seguir ayudándola, ¿no? O ayudarla. Así Bueno, que desde gracias. Sefordat les queremos agradecer la presencia, las inquietudes. Es un tema multidisciplinario, nos interpela en el acompañamiento, en el cuidado, y con estos 2 expertos que tenemos en la diplomatura, yo creo que van a salir colmados con las inquietudes, la bibliografía, así que les pedimos desde la institución que nos ayuden a difundir esta diplomatura. Dios mediante, nos vemos el 20 de abril para la primera clase. Agradecemos a todos los presentes y este material se verá subido a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y buen fin de semana. Bueno, bueno, muchas que gracias a tengan todos buen por día a acompañarnos. todos, Muchas gracias, gracias, bueno, excelente. Muchas gracias, gracias. hasta Muchísimas un gracias. ratito, que estén muy bien. Muchas